Bienvenidos al programa de hoy, Haciendo de otro modo, el efecto del COVID-19 en el mundo del arte y las exposiciones. Contamos con un distinguido grupo de profesionales de Sudamérica y de Centroamérica que han ofrecido sus testimonios sobre cómo ha impactado y el efecto que ha tenido la pandemia en sus respectivos trabajos a la hora de programar museos, organizar exposiciones, incluso producir y presentar obras de arte al público. Contamos con Victoria Northorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Jacopo Crivelli Visconti, comisario jefe de la 34 edición de la Bienal de Sao Paulo, Paola Santos Coy, directora del Museo Experimental El Eco en Ciudad de México, e igualmente en la ciudad, Héctor Zamora, artista, quien el año pasado se encargó de la intervención en la terraza del Met, la cual se vio obviamente afectada por el cierre del museo durante más de 5 meses y finalmente tuvo que inaugurarse a principios del otoño. Espero que disfrutéis de la conversación. Empezamos conversando sobre cuáles fueron las primeras reacciones cuando tuvieron noticia de la pandemia. A mí me agarró en París, en un viaje muy corto, al que no quería viajar, quería quedarme aquí porque se veía que se venía la hecatombe, y no obstante me subí al avión porque tenía, compromisos que no quería deshonrar, y me veo del otro lado del charco, como decimos aquí, desesperada. Estaba en un tren cuando me dicen que el ministro de Cultura decidió cerrar los museos, y yo le decía a mi equipo: nosotros no cerramos. Así como... Bueno, y fue un momento de mucha angustia. El museo que dirijo estuvo durante 10 años por renovaciones. Reabrirlo en el año 2010 fue una enorme empresa de mover el Estado, y entonces la sola idea de volver a cerrar las puertas de este museo para mí era absolutamente traumático y desesperante, pero bueno, hubo que acatar, y la reacción inmediata fue, bueno, obviamente de volar lo antes posible, de contener al equipo sobre todo, y de activar un plan muy rápido que claramente tenía que ser un plan para todo el año, y en lo que yo conceptualizaba en ese momento como un mediano plazo, es decir, uno sabía que esto no era por días, sino que había que llegar con una solución que fuese más duradera, ¿no? Así que fue un enorme trabajo de cintura. Sí. Imagino. Jacopo, y para ti, que estabas, digamos, casi en una inminente ya apertura de la Bienal de Sao Paulo. Bueno, para nosotros fue un poco más complicado tal vez porque la apertura no era tan inminente, porque cuando llegó la ola aquí a São Paulo, a Brasil en general, era marzo más o menos, y la inauguración sería en septiembre. Entonces, en realidad, esto de alguna manera fue más complicado porque por bastante tiempo, y yo diría que fue el periodo más frustrante de alguna manera, intentamos ver si todavía sería posible. Era una época, no sé si os acordáis, pero al principio de la pandemia nadie sabía cuánto iba a durar. Parecía que a lo mejor en 6 meses ya iba a estar bien. Entonces, en un primer momento, que fue ya en mayo, creo, intentamos postergar la inauguración de un mes solo, a octubre, que pero obviamente también no fue suficiente, y ahí se decidió, creo que ya en junio, en julio, algo así, no, julio seguramente no, creo que junio, se decidió moverla a este año, 2021. Y para mí, honestamente, el peor periodo fue fue el periodo en que no sabíamos lo que iba a pasar y que parecía bastante claro que no iba a ser posible hacerla el año pasado, o que si se hiciera, se haría una versión muy, muy extraña, no en términos de la exposición en sí necesariamente, sino en términos del tipo de público que vendría, porque lo que hace con que la Bienal sea muy especial para mí es el hecho de que viene mucha gente, pero principalmente viene gente de todo tipo, gente muy distinta. Normalmente cuando uno visita una institución cultural, tiene una idea más o menos de qué tipo de público es, ¿no? Obviamente el público que visita el ECO a lo mejor es muy distinto del público que visita
no digo el Metropolitan porque el Metropolitan me imagino que también tenga un público bastante heterogéneo, pero otro tipo de instituciones, ¿no? Ya la Bienal no, la Bienal recibe mucha gente de casi todas las clases sociales brasileñas y recibe principalmente muchos estudiantes. Y entonces quedó cada vez más claro que, por ejemplo, las escuelas no vendrían. Para nosotros sería una lástima que de hecho te hace repensar si vale la pena hacer un evento de este tipo en una condición así. Y luego las cosas fueron tardando mucho más de lo que nos parecía y quedó claro que la única solución sería postergar la exposición de un año y ahora estamos en enero con una perspectiva de que sí, en septiembre todo va a estar más o menos bien, pero creo que nadie, ni aquí ni en ningún lugar, está 100% seguro de cómo estarán las cosas, ni en septiembre ni en diciembre. Paola, ¿tú cómo recuerdas ese momento? En mi caso creo que fue muy al contrario que Victoria, ¿no? Más que querer mantenernos abiertos, sentí una ansiedad por cerrar, porque todo iba hacia allá muy rápidamente y, y todo estaba cerrando con la idea en ese momento de que iba a ser un periodo muy corto, ¿no? O relativamente corto, de 40 días, máximo 60. Y entonces cerrar un museo de la universidad implica también tener la autorización de todo el aparato de la universidad y de esperar a que empezaran a suceder, digamos, ya la orden, digamos, de ir cerrando los recintos y ver eso que implicaba. Pero recuerdo perfectamente que mi hija llegó a la escuela y me dijo una amiga que hoy llegó el coronavirus a México. Y tuve esa idea así como de, hoy llegó a México, ¿no? Y estábamos en montaje a una semana de inaugurar 3 exhibiciones o 3 proyectos. Yo justo en esa semana de montaje caí enferma con unos síntomas que si me dan ahora mismo estaría aterrada, pero pues en ese momento estaba más preocupada o sea, con una gripa muy fuerte, pero desde casa muy preocupada por terminar los textos, por terminar como todo el montaje. Inauguramos el 14 de marzo. Yo no fui a la inauguración porque estaba enferma, creo que es la única que no he ido, y cerramos el 19. Sabíamos ya que íbamos a cerrar, sabíamos que esa inauguración era ya realmente un poco de desobediencia civil casi, ¿no? Estaba ya con protocolos, los que conocíamos en ese momento, digamos, muy básicos, pero se comunicó al público que aún se haría esa inauguración. Se abrieron esos proyectos, cerramos el 19 de marzo y no hemos vuelto a abrir hasta ahora. Y la perspectiva es que probablemente no abramos en los próximos meses tampoco, ¿no? Estando dentro de la UNAM, la tarea ahorita central de la universidad pues es cuidar que sus 350,000 estudiantes y miles de trabajadores no se contagien, ¿no? Y están haciendo una labor también de brigadas de vacunación, etcétera. Entonces estamos dentro de esta estructura universitaria en donde no se ha hecho ningún, sí, digamos, no se ha decidido que la parte cultural abra y las facultades no. Entonces, seguimos cerrados. En marzo vamos a cumplir un año y a estas alturas de los 3 proyectos que inauguramos, uno ya tuvimos que sacrificarlo, digamos, o terminarlo por cuestiones de conservación del edificio, que había un estanque de agua que no podía permanecer tanto tiempo ahí, y los otros 2 pues están en la cuerda floja o muy cerca realmente de asumir que vamos a tener que cambiar. ¿Cómo fue, cómo viviste ese jarro de agua fría de que cerraba el museo mientras estaba tu obra realmente a medio hacer? Comienzo del año pasado fue bastante intenso, ya estaba en la recta final de la producción de la pieza, pues tú te habías ido de licencia de maternidad, entonces yo estaba solo con el equipo del MET ya afinando los últimos detalles que eran cruciales para el proyecto. Al mismo tiempo ya se hablaba del coronavirus desde enero, estaba en China, ¿no? Entonces nadie sabía si se iba a llegar o no. De pronto me fui en febrero a
Bangladesh entre estar manejando toda la producción en el Met y de pronto llegar a hacer un proyecto también bastante ambicioso de un performance pues para la inauguración del Dakar Summit. Y bueno, me acuerdo estar pues entre el jet lag, entre hablando con el equipo del Met, preparando los últimos detalles, también un momento muy intenso porque eran tomar las últimas decisiones y al mismo tiempo viajando entre aeropuertos, ya con gente usando tapabocas, con un poco de tensión en cuanto a lo que no se sabía. Y bueno, regreso a Portugal. Y poco tiempo después ya tenía el boleto de avión, ya tenía todo, hotel, todo, ya estaba listo porque inaugurábamos en abril, o sea, era ya la inauguración. Y sí, pues a mediados de marzo ya de pronto pues empieza, me acuerdo que poco a poco, primero era de, bueno, no, lo vamos a, o sea, se empieza a caer todo lo que estaba programado, hasta que finalmente se cancelan los vuelos y se suspende y me entero de que ya cierran el museo, ¿no? Entonces obviamente fue pues un cubetazo ni de agua, de hielo, así en un momento tan intenso, con tanta adrenalina, con tanta energía que estaba involucrada para llegar a ese momento y de pronto parar en cero, ¿no? Y con un horizonte totalmente incierto, aunque en su momento se hablaba ya en el Met como que alguna cosa en septiembre podría pasar, pero todo estaba en el aire. Y bueno, pues vienen mil cosas en tu cabeza, ¿no? Creo que como a todos, en cada punto, obviamente, estando también en Portugal, las cosas eran raras. En España estaba comenzando la cosa durísimo, pero en Portugal las cosas no estaban tan mal. En México empieza la locura, en Brasil. Entonces también era todo tan ambiguo. Pero bueno, una cosa que me quedé pensando ahorita de lo que decía Jacopo, y recuerdo, no fueron de las primeras cosas que pensé, pero cuando durante este proceso también pues bastante sufrido de saber si iba a pasar, cuándo iba a pasar, sí recuerdo que una de las cosas que más me impactaban era saber que se iba a perder, de cualquier manera, cuando si volvía a abrir no iba a ser igual. Entonces, de alguna manera el trabajo había sido pensado para un espacio público con una diversidad y con un flujo de público muy grande. Y sabía que eso ya se había ido, ¿no? O sea, mismo que lográramos volver a abrir, nunca iba a ser como esas fotografías que he visto de proyectos previos, que se ve la terraza llena de gente, todo el mundo disfrutando de la pieza, eso ya estaba anulado desde ese momento mismo, que sabíamos que todavía no habría ni siquiera la posibilidad de inaugurar, ¿no? Entonces fue un momento muy intenso y como artista también de una introspección muy grande. Como ustedes conocen, traigo ya un ritmo a unos años bastante intenso de programación internacional y pues fue un freno. ¿Cómo entonces decidís aplazar o cancelar proyectos? Es decir, me gustaría que me contáis un poco todos cuáles son entonces esas primeras medidas, decisiones que se toman, cómo afectan a los programas y en este caso a los artistas. En tu caso, Jacopo, ¿cómo te comunicas con artistas que están enfrascados y embarcados ya en crear proyectos específicos, incluso que ya tenían concebido un tipo de interacción incluso con públicos que tenías pensado, ¿no? en el contexto de la Bienal? Para nosotros la respuesta que pensamos dar a la situación en general tenía obviamente mucho que ver con el proyecto. Entonces voy a resumir aquí muy rápidamente el proyecto porque creo que esto es importante para entender también lo que hicimos. La Bienal, la 34 Bienal que estoy curando con un equipo de curadores, no tiene un tema, digamos. Y esto para nosotros ha sido, creo, esencial para seguir adelante, en el sentido de que si hubiéramos escogido un tema sin más antes de la pandemia, me parece que habría sido muy difícil seguir adelante con este tema, como si las cosas, las prioridades y las cuestiones centrales pudieran ser las mismas. Lo que habíamos hecho era intentar hacer o colocarnos a nosotros mismos como punto de partida una metodología. Y el punto central de esta metodología era intentar hablar
con el público, que como decía antes, es un público muy diversificado y muy amplio, de maneras distintas. Y esto, ¿cómo? Entendiendo que la manera como la Bienal habla y es percibida por esos públicos es distinta. Entonces, extendemos la duración de la Bienal, y a esto en un momento pre-pandemia, digamos, desde el principio, a todo el año de 2020. La primera exposición, la previsión era tener 3 exposiciones individuales y 3 grandes performances. Y las obras que se presentarían en las 3 exposiciones individuales volverían en la Bienal principal. Entonces la idea era llevar el público más interesado, más especializado, que es el público que iría a ver esas exposiciones, a encontrar las obras en momentos distintos y entenderlas de maneras distintas. Y al mismo tiempo hacer con que para el público en general hubiese una oferta amplia, una posibilidad amplia de profundizar el trabajo de los artistas, porque a lo largo del año, como dije, habría esas 3 exposiciones y esas 3 performances, pero juntamente con la Bienal, o sea, más o menos de septiembre a diciembre, hemos creado una colaboración con una serie de más o menos 20 a 25 instituciones de San Paulo, y cada una de ellas tendría una exposición individual de un artista que también estaría en la Bienal. Entonces la idea era ampliar mucho la oferta sin exigir o esperar que todo el público visitara todas esas exposiciones, sino entender que hay niveles y maneras de interesarse a la Bienal que son muy distintos. Y entonces intentar entrar en contacto con todos estos públicos de maneras diferentes. Y ahí el paso siguiente de esto es entender realmente que una obra, dependiendo de cuándo la encuentres y cómo la encuentres y de todo el contexto, ella quiere decir cosas distintas. Entonces, por ejemplo, la primera exposición que hicimos en febrero es una exposición de Jimena Garrido Leca, que es una artista peruana que creo todos conocemos aquí, y ella hizo una gran instalación, que era una instalación que incluso ya hizo en México, y es una instalación, Insurgencias Botánicas, con plantas vivas que van creciendo. Hay una serie de otros significados y de otras implicaciones en las obras, pero cuando la miras desde el punto de vista de la Bienal, la idea de una obra que se va transformando y que es percibida de maneras muy distintas, si la ves por primera vez en febrero o si la vuelves a ver en septiembre, después de muchos meses en que las plantas han quedado ahí, han quedado creciendo, etc. Esto es un poco un ejemplo de la metodología que queríamos buscar. O sea, si alguien viene a visitar la Bienal en septiembre y no ha visto esta obra antes, porque a lo mejor no tiene un interés específico tan grande en arte contemporáneo, de cualquier manera aquella obra le va a hablar y le va a decir algo. Si es una persona interesada en arte contemporáneo que ha seguido toda la evolución de la Bienal y que ha visto esta obra en febrero, volver a verla en septiembre será algo muy distinto y una manera de entrar en contacto con la Bienal y con la obra muy especial. Esto ya era nuestra metodología. Y luego, con todo lo que pasó, estas ideas se han tornado, a nuestra manera de ver, mucho más pertinentes. Y es por eso que podemos seguir adelante con el proyecto, con todas las modificaciones que hubo en el proyecto, pero porque para nosotros sigue teniendo sentido querer enfatizar cuánto una obra tiene un sentido, tiene un significado que uno puede entender, pero también tiene sentidos y significados que extrapolan la obra en sí y que tienen que ver con el contexto en que la obra se encuentra y con la manera como la ves. Y la confirmación, digamos, de que este camino es un camino interesante en este momento la tuvimos ahora en noviembre, porque logramos hacer una exposición que no estaba prevista en la idea inicial de la Bienal, pero que se tornó algo, yo creo, muy especial, porque hicimos una colectiva ocupando el pabellón entero de la Bienal, que es un pabellón muy, muy grande, tiene 30.000 metros cuadrados, con obras de 20 artistas, de 21 artistas nada más. Entonces había mucho espacio entre una obra y otra, y la única obra que estaba en febrero y que seguía allá era la obra de Jimena Garrido Leca, y la percepción de esta obra era totalmente distinta. Ahora, todo el mundo que la vio en febrero inmediatamente se relacionaba con aquello de otra manera y entendía de una manera muy física y muy inmediata, sin necesitar tantas explicaciones, lo que nosotros estamos intentando proponer desde el principio. Y esta percepción se tornó mucho más fuerte, yo creo, ahora, con todo lo que ha pasado, y será todavía más fuerte cuando se vuelva a encontrar esta obra y las otras obras que estaban en la exposición ahora en noviembre, el año que viene. En septiembre.
Es interesante, quizá luego podemos hablar de esas cosas que se han aprendido, ¿no? De cómo a lo mejor esa idea que hablas de dispersar o de flexibilizar programas contribuye a que sean, digamos, al final más efectivos. En el caso de los museos, Victoria y Paola, que digamos tenéis una serie de fechas y de calendarios que además se entremezclan con calendarios de otras instituciones, de otras personas o de los artistas. ¿Cuáles fueron entonces para vosotros las medidas más adecuadas? ¿Y cómo fue, aprovechando, también os pregunto, cómo fue la coordinación entre otros centros? ¿Cómo visteis que era necesario establecer, digamos, protocolos también conjuntos y no tanto trabajando en aislamiento, ¿no? Si quieren, empiezo yo. Bueno, desde el museo, este museo tiene 11.000 metros cuadrados, es un museo bastante grande, y nos dimos cuenta cuando cerramos las puertas de que no nos comunicábamos, digamos, 360 con la sociedad, ¿no? Como que no mostrábamos a la sociedad todo lo que hacía este museo, que tiene un trabajo, digamos, 50% artístico y 50% del arte, digamos, de potenciar el arte en relación a la educación y al impacto social. Nos dimos cuenta que se nos veía como una vidriera de exposiciones, rápidamente hubo que actualizar todo lo que eran los andamiajes digitales, la web, tornarla bilingüe, incorporar todos los programas sociales educativos que hacemos en el museo hace muchos años, en la plataforma digital para que se dieran a conocer, para poder multiplicar las audiencias a pesar de estar cerrados. Y hubo un momento de mucha sensación de urgencia de responder a nuestros distintos públicos o aliados, digamos, sobre todo la comunidad artística, ¿no? Una urgencia muy palpable de poder encargar proyectos, pagar honorarios, apoyar con visibilidad, apoyar con participación, con sentido de pertenencia comunitaria con respecto al museo. Por otro lado, la necesidad de decir, este museo tiene mucho para decir en este momento de crisis y armar lo que sería como un archivo del presente, abordando los tópicos de lo que nos estaba pasando en ese momento, el miedo, el encierro, los límites, las fronteras, el incipiente racismo, digamos, había como muchos temas muy fuertes que decidimos abordar, armamos un programa que se llamó Museo Moderno en Casa. La idea fue que hubiera un tópico rector que se problematizaba con encargos de obras, artistas participando con reflexiones, charlas, educadores proponiendo materiales pedagógicos para los docentes en casa, para las familias en casa, para las distintas comunidades. Trabajamos mucho con accesibilidad, salud mental, autismo. Entonces, bueno, proveer materiales con respecto a estas temáticas a todas esas poblaciones. Así que fue un trabajo muy fuerte del equipo, donde una parte fundamental también era mantener al equipo activo y que el gobierno, que somos un museo público, el gobierno al que respondemos, vea que este equipo tenía muchísimo para ofrecer a una sociedad en crisis en este momento y que era necesario proteger al equipo, proteger a la institución, y sobre todo proteger al presupuesto público, que como sabemos son presupuestos frágiles que ante la decisión de un funcionario pueden desaparecer de un día para el otro. Entonces, fue como un llamar a todo el equipo, decir, señores, hay que proteger nuestros puestos de trabajo, tenemos que responder a nuestra sociedad, tenemos que responder a los artistas, nos tenemos que involucrar y tenemos que proteger el ser museo, que es una institución más que pertinente para este momento. Así que esa fue a grandes rasgos. Y esto no se puede hacer solo, hubo que aliarse con los otros museos, si quieren lo podemos hablar después, las redes locales, las redes internacionales. Exacto. Creo que se privilegió la cercanía entre instituciones más, y no tanto la competencia, digamos, ¿no? Como que hubo mucha solidaridad interinstitucional entre distintos museos de una ciudad, distintos museos de distintos países, personas que se ayudan, no importa dónde están en el mundo. Creo que hay algo de la solidaridad del ambiente y de la red de museos internacional que apareció
y que creo que hay que fomentarlo, ¿no? Hay mucho por hacer, pero creo que esa fue una de los momentos bellos que tuvo esta tragedia, ¿no? Sí, y luego tú, por ejemplo, también en tu rol como miembro del CIMAM, también puedes contar después, ¿no? Un poco cómo esa alianza entre museos es más necesaria que nunca, y una organización como CIMAM, digamos, tiene que también que estar ahí un poco en una situación así, digamos, estableciendo más sus vínculos y coordinaciones entre centros. Paola, ¿tú quieres comentar en tu caso? Sí, en relación también a lo que ahorita estaba diciendo Victoria, creo que por un lado es la primera vez que estamos en una situación en la que todos estamos viviendo una crisis, ¿no? Al mismo tiempo a nivel global, y que tanto artistas como instituciones y todo el gremio, digamos, nos vimos en la misma situación de frenar, cancelar, repensar. Pero por otro lado, también creo que conforme pasaron los meses, se ha ido viendo cómo esa crisis se vive distinto en cada lugar, ¿no? Y cómo esas cuestiones específicas de cada contexto se van convirtiendo en prioridades también, creo, para nuestro quehacer o para justo responder o seguir respondiendo de alguna manera, ¿no? Desde los museos. En el caso del ECO, de nuevo es una situación muy distinta a la de la Bienal o a la de el Met, o en el caso de Victoria, ¿no? Porque es un museo universitario, primero, que es parte de la universidad, un museo sin colección, un museo relativamente pequeño, ¿no? De 600 metros cuadrados de espacio, un edificio construido por Matías Geritz en los años 50, que se considera un ejercicio de experimentación en la arquitectura moderna, y de tal modo que la mayoría de los proyectos que hacemos son proyectos de naturaleza sitio-específica, nuevas producciones de obra. Entonces eso nos coloca ante un escenario en donde son, digamos, contados los compromisos que tenemos con otras instituciones internacionales, ¿no? A reserva de algunas colaboraciones, la mayoría de los proyectos son producidos para el museo. Entonces no había, por un lado, la urgencia de decir esta muestra se tiene que ir a otro lado y ya va a viajar y por lo tanto, ¿no? Se cancela. Sin embargo, sí las fechas nos han ido alcanzando, sobre todo en términos de pensar cómo trabajar con el lugar, ¿no? En nuestro caso, como no hemos podido abrir de nuevo y no hemos podido regresar justo a esa experiencia presencial del lugar, que además creo que estarán de acuerdo conmigo, nos hemos dado cuenta cómo es tan importante el lugar, ¿no? Y el espacio público. El espacio físico, el lugar como espacio social, que ha sido reemplazado por este espacio virtual, ¿no? Como los diferentes espacios se solapan, ¿no? Y nosotros hemos pasado a un programa virtual que ha tenido, digamos, la parte positiva de reestructurar la forma de trabajar en el equipo, ¿no? Digo, por dar solo un ejemplo para no extenderme, pero una de las cosas que ya habíamos empezado a trabajar y se ha desarrollado mucho más es una revista digital en donde el cambio fue a decir, bueno, todos los miembros, todo el equipo del museo, estoy hablando de 7 personas, ¿no? Es un equipo pequeño, pero todos y todas vamos a funcionar como editores de esa revista digital. Entonces, de pronto, quien hacía labores muy específicas, de pronto tiene que trabajar de una manera distinta como editor o como editora de contenidos, lo cual también nos ha mantenido produciendo contenidos, pagando honorarios a colaboradores, ¿no? Lo cual también ha sido importante desde ahí, pero ya ahorita estamos en una situación en donde creo que lo que más nos pesa y lo que más me pesa es haber perdido la relación con el barrio, ¿no? La relación directa. Al final, el gremio artístico, pienso que en el programa digital, en las redes, sigue habiendo algún tipo de contacto, aunque es difícil, ¿no? Pero sigue habiendo.
la situación con el barrio, ¿no? Y pasar por ahí con el parque que está enfrente acordonado, no se está usando, está casi todo cerrado, ¿no? Ha cambiado mucho la configuración del barrio en ese sentido, se siente muy, muy solo. Y entonces hay como dos frentes en los que estamos trabajando ahorita. Uno es dentro del museo, usando el museo pues casi como escenario, ¿no? Lo cual me causa bastante ruido por un lado, pero creo que hay que tomar el riesgo y ver qué pasa, ¿no? Y cuando digo como escenario es trabajando con artistas o empezando a hacerlo a puerta cerrada en procesos de producción nuevos y aunque no pueda haber el público ahí, viendo un poco cuáles son esas salidas que hay en ese sentido de una investigación artística que pueda continuar. Y por otro lado, un proyecto para intervenir la fachada del museo con un artista mexicano, Eric Beltrán, que posiblemente se va a extender al barrio y que es algo pues que no habíamos hecho antes, ¿no? Realmente la fachada también del edificio emblemático de Geritz generalmente queda limpia, ¿no? Y ahora es una urgencia podernos comunicar y poder hacer algún tipo de gesto que tenga ese enlace con quien pasa caminando por ahí, ¿no? Y con quien vive ahí alrededor. Entonces, sí ha habido que flexibilizar mucho la manera de pensar los programas, los calendarios, ¿no? Soltar el control realmente de la manera que estamos acostumbrados a tener un calendario de exhibiciones. Claro, y en relación a lo que comentas del lugar, ¿no? La pérdida del lugar, del museo, como espacio físico, como contenedor, pero como espacio social también, ¿cómo veis que entonces se ha reseteado, digamos, la función, el papel del museo y en general de lo que es el evento artístico, las exposiciones, ¿no? La presentación de arte en un lugar in situ, en un tiempo y en un lugar concreto, físico? ¿Cómo se ha reconfigurado eso a través de las nuevas plataformas digitales y cómo eso ha afectado, o veis vosotros que ha afectado a, por un lado, la relación con los públicos, que tanto habéis hablado, pero también a lo que es las nuevas relaciones locales versus globales, ¿no? Es decir, cómo el mapa, ese mapa digamos, geográfico, cómo se ha reconfigurado y cómo veis o cómo veis que eso va a evolucionar o ha evolucionado hasta hoy, ¿no? En el caso del Met, por ejemplo, es interesante cómo los turistas han desaparecido de Nueva York, de Manhattan y del museo, ¿no? Y que realmente en el Met ahora mismo hay una afluencia de público muy local y ha pasado un poco lo contrario que decías en tu caso, Paola, y es cómo se ha el museo reencontrado mucho, sobre todo con el público más local, más cercano de los distintos barrios, y se está haciendo un esfuerzo, de hecho, en ese sentido, ¿no? En reconectar mucho más con todos esos públicos locales que a lo mejor antes no venían e intentar hacer un esfuerzo para que vengan ahora también. Hay algo muy importante en lo que dijo Paola, que lo que estás diciendo tú, Iria, que tiene que ver con realmente la transformación de las instituciones, ¿no? Que claramente pasamos de ser un museo que albergaba proyectos o que se comunicaba o se relacionaba con las distintas comunidades de una manera, claramente tenemos que relacionarnos de otra. La fachada de Eric Beltrán será una, el pensarse como un organismo que es tanto físico como virtual, como en el espacio público, como extendido en las redes de todo un país, por ejemplo, o de un continente es otro, y entonces claramente hay una situación, por un lado, de mucha localidad y de cómo reinventar ese organismo institucional, y por otro lado está esa fuerza que a mí me parece que por lo menos por lo que veo, Paula, en el ECO y Jacopo también hay una, digamos, hay una fortaleza que los museos más chicos o los museos que no hemos tenido, por ejemplo, en nuestro caso el Museo de Arte Moderno tuvo una programación que era 90% arte argentino contemporáneo y moderno. Eso nos da una enorme fortaleza en este momento porque la programación es de artistas argentinos, sostenemos artistas argentinos, quiere decir que no dependemos de traslados internacionales, nuestro ticket, nuestra taquilla no depende de nombres de estrellato, digamos,
Y eso arraiga la importancia de un museo que tiene que responder a su localidad, a su contexto, que toma fortaleza eso para relacionarse internacionalmente con otros artistas e interlocutores del mundo. Pero bueno, nos muestra que hay una fuerza en esa apuesta por lo local que ha caracterizado a la gran mayoría de los museos del mundo en su gestión, ¿no? Con excepción de los grandes museos, como por ejemplo el Met, u otros que empiezan a tener algunos problemas, unos desafíos más que problemas, y que también necesitan reinventarse ante esta situación, ¿no? Entonces creo que es un gran desafío a la imaginación, al poder del arte, a aliarnos con los artistas para conseguir herramientas imaginarias para poder lograr cambiar estos sistemas muchas veces anquilosados que nos llevaron a ese ejercicio automático de cómo ser museo, en el caso nuestro, bueno, que era muy peligroso, era un camino muy peligroso por el cual estábamos transitando, creo, las instituciones del mundo, y creo que ha sido un gran llamado de atención a cómo poder abordar la realidad y el futuro de otra manera, ¿no? Entonces, ha sido un reseteo necesario. También quiero decir solo una cosa en cuestión de solidaridad, porque no puedo no decirlo con dos mexicanos aquí, y es que tuve el honor de poder participar en el Museum Watch Committee del CIMAM, que es una entidad, un grupo de trabajo que atiende a situaciones de crisis en los museos en el órbita internacional, y tuve el honor de trabajar sobre el caso de los museos públicos mexicanos que están atravesando una situación extremadamente crítica con presupuestos públicos que están en línea, están en un sistema, pero no están habilitados a los diversos directores. Entonces hay una situación muy tensa donde los directores no saben con qué presupuesto cuentan. Se dice haber recortes del 75%, en realidad hay casi recortes del 100%, es decir, es una situación hipercrítica sobre la cual en general los directores no hablan mucho, obviamente porque están seguramente muy asustados, pero bueno, es importante que la comunidad internacional atienda estas situaciones, que los distintos profesionales del mundo nos unamos para sostener a un andamiaje tan fuerte como es, por ejemplo, el de los museos públicos mexicanos, que ha sido siempre una fortaleza en la región latinoamericana y en el mundo. Así que bueno, creo que son situaciones donde hay que actuar, ¿no? Digo, si puedo comentar algo rápido en relación a lo que acaba de decir Victoria. Digo, es verdad que la situación en México es muy, muy compleja y muy crítica en términos de la cultura, ¿no? Y en particular en los museos públicos. En el caso del ECO, estando dentro de la UNAM, es un poco distinto, porque la universidad se ha mantenido como un roble realmente al lado de la Secretaría de Cultura, que sí ha ido haciendo unos recortes y un desmantelamiento realmente de una infraestructura que se ha construido en décadas, y que yo he escuchado casos de mis colegas que realmente terminan diciendo esto va a tomar décadas en recuperarse de nuevo, ¿no? Entonces, creo que estamos en una posición en la universidad, me refiero, muy afortunada, en donde al menos no ha llegado un recorte presupuestal, ¿no? Contamos con los presupuestos asignados para poder repensar incluso dentro de esa estructura programas que tengan un enfoque más académico inclusive, o en relación a otras facultades, ¿no? La posibilidad de colaborar internamente en el caso de la universidad, mientras que los museos públicos de la Secretaría de Cultura están ante una situación de cero recursos que los pone en un lugar muy difícil con los proyectos, con simplemente abrir, ¿no? Abrir cómo, abrir con qué, abrir para qué, ¿no? Y ahora que lanzabas también esta última pregunta, creo que yo algo pues que me pregunto mucho últimamente es digamos, si el arte convoca, y es algo que es muy importante para mí y para el quehacer,
cómo convocamos, ¿no? Desde cómo seguimos convocando, cómo abrir nuevos horizontes, cómo seguir siendo un lugar de pensamiento crítico si no somos un lugar físicamente ahorita presencial, ¿no? Y creo que vamos en un camino, ¿no? Que tal vez va a ser más largo todavía de lo que creemos o queremos creer ahora mismo, ¿no? Porque como decía Jacopo, no sabemos si en septiembre la situación va a estar completamente de nuevo, ¿no? Va a poder circularse, estar en los lugares o no. Tal vez sea algo muy, muy gradual, pero sí vamos a ir transitando hacia un esquema híbrido entre lo presencial y lo virtual, en donde vamos a conservar posiblemente también los aciertos de lo virtual, ¿no? Ojalá, pero pues ahí también creo que el lado virtual tiene sus riesgos, ¿no? Tiene el riesgo de, pues, de creer que estás ahí como en un éxito no éxito, pero quiero decir que funciona, que hay nuevos seguidores, qué tal, pero no estás teniendo realmente una retroalimentación de la misma manera, ¿no? Entonces, Sí, tampoco hay que caer en la no hay un ilusión. reemplazo. Sí. Exacto, no es un reemplazo, ¿no? El intercambio realmente es demasiado efímero, ¿no? El intercambio es demasiado efímero, es demasiado weak, ¿no? Es demasiado leve, ¿no? Endeble, sí, ¿no? Yo creo que digamos, las plataformas digitales y todo el andamiaje virtual tienen unas grandes ventajas que tienen que ver con el acceso a la información, al conocimiento, al ampliar las investigaciones, pero nada reemplaza esa experiencia física, ¿no? Con la obra de arte, con esa situación de descubrir en toda su complejidad una experiencia artística, ¿no? Y es muy peligrosa la idea de que lo virtual pueda llegar a reemplazar esa experiencia, y ahí es donde yo me preocupo con las cuestiones políticas y tal, ¿no? Y cómo proteger los presupuestos de lo físico y de lo palpable y de lo corpóreo y de la experiencia, ¿no? Exacto. Y ahí, por ejemplo, quería preguntaros un poco a nivel de reflexión como más intelectual, ¿no? Más abstracto. O sea, cómo realmente esta situación de crisis está, por un lado, dejando de lado, ¿no? este acceso a la cultura. Hablamos de arte, pero también hablamos de música o de teatro, ¿no? O de cine, ¿no? Y entonces los peligros que hay ahí también, ¿no? De ese desplazamiento. Daniel Barenboim, por ejemplo, hablaba, ¿no? de ese peligro de que deje realmente de existir no ya un hábito, sino también ya una necesidad, ¿no? Del consumo cultural. Entonces, ¿cuál es el rol del arte hoy? ¿Cómo se perciben a sí mismos hoy los artistas? ¿Cómo pueden responder? Y cómo este clamor que vosotros también compartís, ¿no? De cómo seguir manteniendo a flote y que esta actividad siga siendo significativa. Retomando lo que se está comentando ahora, Victoria y Paola, y bueno, creo que en general esta discusión, y que la tengo todo el tiempo en mi cabeza, es sobre lo virtual y lo real. Ustedes conocen, pues creo que bastante bien mi obra. Siempre, pues, digamos que una de las bases de mi trabajo es esa interacción física, esa confrontación con lo físico que implica mi trabajo. Y bueno, en este momento en que todo se ha volcado hacia lo virtual, pues ha sido un desafío grandísimo para mí, ¿no? O sea, no ha sido nada fácil, porque pues se pierde gran parte de la lógica de mi pensamiento como creador, de mi idea, de cómo funciona mi trabajo en esa... reflexión sobre el espacio físico público, ¿no? Ahora sí que ahora hay que agregarle lo físico, porque bueno, al final también hay un espacio virtual que es público y en el que están aconteciendo muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora me he mantenido más pensando en un optimismo en que las cosas tienen que seguir sobre lo que teníamos antes, y creo que de alguna manera hasta la propia experiencia del MET lo fue, aunque fue reducido, aunque fue todo, pero bueno, la propia institución, la propia energía de mostrar el trabajo, de confrontar al público con una obra, hizo que el MET reabriera, que funcionase mismo con todas las restricciones, y que eso creo que está pasando en pues, los lugares donde todavía las instituciones están abiertas.
Me gusta mucho también, por decir, este tipo de flexibilidad de la que habla Jacopo, y todo el pensamiento de la Bienal en ese sentido, en una cuestión progresiva, en una cuestión que se vuelca más hacia una situación orgánica, de seguir no una linealidad de A a B, sino que de pronto puedes seguir como estas plantas que van creciendo durante un periodo, y de alguna manera eso te hace reflexionar mucho sobre una realidad más humana, más tangible. Lo que nos pasó a nosotros mismos en el Met, ¿no? Las primeras imágenes antes de saber que la obra iba a ser reabierta, cuando las plantas habían tomado toda la terraza, porque como nadie estaba pues cuidándola, las plantas pudieron crecer en todas pues los espacios que tuvieron. Entonces es muy, muy interesante cómo las plantas retoman reclaman el espacio que queda de pronto vacío por el ser humano. Quedan un poco dos preguntas en el tintero. Por ejemplo, una es la cuestión de la autocrítica, que tú antes hacías mención, Victoria, ¿no? La cuestión de aprovechar para no seguir siguiendo los viejos patrones, por un lado, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, como sabéis, la pandemia también luego coincidió con una oleada de protestas contra el racismo, que hizo mucho reflexionar a muchas instituciones, entre ellas los museos, cuál era el rol, digamos, en perpetuar este status quo en lo que tiene que ver con la diversidad real, ¿no? De los programas, pero también de los grupos social que conforman digamos, el equipo profesional de un museo. ¿Cómo habéis visto, por ejemplo, la posibilidad en vuestros casos de hacer un ejercicio también de autocrítica, ¿no? Sana en vuestras profesiones y trabajos? Bueno, nosotros desde el museo abordamos la noticia sobre el asesinato de Floyd, relacionándola con lo que pasa en Argentina, ¿no? Y sucedió que justo 6 días después del asesinato de Floyd hubo una situación de muchísima violencia policial en una comunidad QOM en el Chaco, en el norte de Argentina, y donde, bueno, hubo violencia, hubo abuso, hubo tortura, hubo unas situaciones extremas, y los medios estaban relativamente silenciosos sobre lo que ocurría a nivel local en un grado de violencia similar a lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces hubo un momento de enorme llamado de atención a nosotros mismos, digamos, puedo decir esto como de awareness, de que como museo, si bien habíamos llevado a cabo una curaduría profundamente política, nunca fue una curaduría de tipo de denuncias sobre las coyunturas locales, y que ante esta situación en el mundo y en nuestro país no podíamos no verbalizar las cosas con extrema claridad y que no podíamos callados. Y ante la complejidad del asunto en un país donde la mayoría de los argentinos piensa que no hay racismo, hicimos una encuesta, encargamos una encuesta a una consultora de opinión para investigar sobre cómo se perciben los argentinos en relación al racismo, y descubrimos que la gran mayoría de los argentinos consideramos que no somos racistas y que el racismo existe, pero el que discrimina es otro, no soy yo. Es decir, nadie se hace cargo de hecho de ser racista o de tener algún componente de comportamiento discriminatorio. Entonces, tenemos un programa al que llamamos de manera provocativa, con signo de interrogación, ¿soy racista? Haciendo la pregunta, para entender qué significa el racismo en nuestro país, cómo se cruza con nociones de clase, con adscripciones religiosas, cómo se manifiesta esa discriminación, si tiene que ver con situaciones del color de la piel o si tiene que ver con otras coyunturas de tipo económico-social. Fue muy revelador. Compartimos esta información con los artistas, a quienes habíamos invitado también a trabajar sobre este tema. Uno de estos 20 programas que armamos este año fue
3 semanas dedicados a problematizar la cuestión y hacer una autocrítica sobre, bueno, cómo atraviesa el racismo a todos en la Argentina, digamos, ¿no? Y eso fue un programa que a mí me enorgullece el haber podido postular la pregunta. Lo hicimos en colaboración con Antropología de la Universidad de Córdoba en Argentina, con Fabiola Heredia, con Sheila Wilker, que es de una encuesta .0. Realmente fue un trabajo institucional muy fuerte, hecho con mucha responsabilidad. El día que lo largamos, yo temblé un poco, dije, wow, ¿qué va a pasar? Y hubo una gran recepción. La comunidad artística lo agradeció, la comunidad educativa lo agradeció, y bueno, y claramente se instala como tema, ¿no? Es un tema que vamos a seguir trabajando, y que hay muchos temas que aparecen este año problemáticos, que la responsabilidad institucional es profundizar. En tu caso, Jacopo, y si os parece un poco, cerramos ya la conversación. Por un lado, en el caso de la Bienal, como revisitar la fórmula de la Bienal, ¿no? De la gran cita internacional del arte que ocurre cada 2 años, cada 3 años, en el caso de Sao Paulo son 2 años. Tú has hablado ya un poco de cómo se ha intentado superar esa fórmula de una manera efectiva, que además responde precisamente a las situaciones actuales que estamos viviendo con la pandemia. Si podrías resumir un poco cómo esa autocrítica de la fórmula, pero también cuáles han sido las silver linings, digamos, las situaciones más positivas que ves que puedan entonces sobrevivir en un futuro, ojalá post-pandemia. ¿Cuáles resumirías? Que son el tema de la sostenibilidad, el tema de no poder viajar, cómo puede utilizarse de una manera que un poco da título a esta charla, ¿no? El making do, el poder valerse de la situación y de los recursos que hay para seguir haciendo cosas de calidad y de relevancia. Bueno, así, un poco diferentemente de la posición de Paula o de Victoria, desde un lugar de un museo que tiene una actuación continua, ¿no? Yo estoy como curador de una edición de una Bienal, entonces es un poco diferente. Por otro lado, hay una condición que es un poco común a todos los que hacen una Bienal, como la de San Paulo, creo, específicamente más que otras, a lo mejor, que es que como curador tienes normalmente una libertad muy grande de experimentar, que es algo que obviamente Paula y Victoria, más que otras directoras de museos, también hacen, pero es un tipo de experimentación diferente, porque como no existe una fórmula más o menos definida, o existe, pero es algo muy abstracto para una bienal, uno se encuentra siempre con una libertad muy grande de introducir cosas, de proponer cosas, y creo que históricamente entre las grandes bienales, San Paulo es también una de las que siempre incentivó este tipo de posición curatorial, ¿no? Desde las bienales de Walter Zanini, de Sheila Lerner, de Lisette Lañado, hasta Gabriel Pérez Barrero, la última, la de Ivo Mesquita, que dejó la bienal muy vacía. O sea, hay un histórico en la Bienal de San Paulo de experimentaciones curatoriales que te dan la posibilidad de intentar cosas que no se hayan visto antes. En nuestro caso, creo que también estamos haciendo una bienal que es experimental y que creo que como la mayoría de estas otras bienales que cité, que fueron experimentales, no fueron experimentales por el deseo de ser experimental y de épater le bourgeois, es porque uno realmente quiere testar algo que no se ha hecho antes y que a lo mejor siempre te interesó hacer, y que realmente no tienes otras oportunidades de hacer. Es muy raro tener una oportunidad como la de hacer una bienal o una exposición más o menos experimental en esta escala, y que esta escala lleva consigo un interés que es un lujo de tener, porque el interés lleva normalmente consigo las críticas, y uno a lo mejor hace exposiciones que uno considera increíbles y experimentales y que merecerían en nuestra propia visión mucho más críticas y mucho más debates, y muchas veces no lo tienes. Y en una bienal es un lugar donde puedes tener esto. Y como decía antes, tuvimos que cambiar varias cosas en la Bienal, pero seguimos
con la misma metodología y con la misma reflexión sobre lo que puede ser, no tiene que ser, pero puede ser un evento como este. Y otra vez, tener un interés y una cantidad de respuestas articuladas y matizadas como las que uno tiene cuando hace una bienal, es algo muy, muy rico. Y en la situación en que estamos ahora, se torna todavía más rico. Cuando yo fui nombrado curador de esta bienal, me acuerdo muy bien que mucha gente me comentó así, o sea, me decían enhorabuena, qué gran trabajo, pero qué momento para hacer una bienal. Esto pre-pandemia, por lo de Bolsonaro y por todos los problemas sociales y políticos. Y mi respuesta siempre fue, sí, es un momento complicado, pero para mí, personalmente, es el mejor momento para hacer una bienal. Porque, otra vez, las bienales, y hablo específicamente de la Bienal de San Paulo, siempre fueron un lugar que transcende un poco el ámbito del arte contemporáneo. Nosotros, todos aquí, consideramos el arte contemporáneo algo extremadamente importante y tenemos conciencia de la importancia y como decía Victoria antes, y es el momento ahora de trascender los límites del arte contemporáneo todavía más. Pero, por otro lado, sabemos también cuánto la sociedad como un todo no mira con tanta atención a lo que se produce en el ámbito del arte contemporáneo. Y la Bienal transcende un poco esto. Hay una frase de Agamben que dice que el arte no ocupa más la esfera del interés, él dice, y se ha tornado meramente interesante y no ocupa más la esfera del interés. Yo creo que la Bienal es uno de aquellos lugares que ocupa esta esfera del interés de la sociedad como un todo. Una demostración de esto es que casi siempre, y me imagino que el año que viene también, en la inauguración de la Bienal pasan cosas que no son planeadas por los curadores, simplemente la sociedad se apropia de aquella plataforma para hacer cosas. Esto para mí es un lujo y poder hacer una Bienal que habla de lo que está pasando o reflexiona sobre el arte contemporáneo a partir del momento que estamos viviendo, en un momento como este, es todavía más fuerte. Entonces, este sería un silver lining, certamente. Y luego, conectándome un poco a lo que decíamos antes, lo que decía Héctor, creo, y Victoria también, yo creo que nada sustituye la presencia física, el ver y estar físicamente en el mismo espacio, hasta si este espacio es un espacio abierto como la terraza del Met, pero estar con otras personas y con una obra en aquel momento, en aquel lugar. Esto para mí es insubstituible. Lo que esta programación digital trae, por lo menos otra vez a partir de la experiencia mía de una bienal, es la posibilidad de compartir y de tornar público parte de la reflexión que siempre hay por detrás de una exposición principalmente tan grande como una bienal, que son 2 años de trabajo de un equipo, de varios equipos. Normalmente todo esto solo, entre comillas, solo se transforma en una exposición. Y en este momento nosotros ganamos el tiempo para que se transforme también en otras cosas, en una programación ahí sí que puede llegar a más gente y que puede mostrar algo, sino todo de la reflexión que hay por detrás. Pero la otra parte, lo que realmente yo creo que va a ser un silver line, o espero por lo menos, o un cambio real, es una manera de mirar y de hacer una evaluación de lo que es una exposición exitosa y no, con otros criterios, que no sean simplemente los criterios del público. Esto a lo mejor es un problema que Paula tiene un poco menos, Victoria tiene más, y me imagino que tú y ya tengas mucho. O sea, la cantidad de gente que visita una exposición se ha tornado en muchos museos el criterio para definir si aquella exposición fue exitosa o no. Yo creo que ahora estamos en un momento en que la gente tiene más capacidad de entender de que a lo mejor una exposición que tú haces en el Met y que habla de una manera muy directa con algo local y que es visitada y entendida por el público local y que cambia la vida del público local, a lo mejor es más exitosa de otra de un blockbuster que es visitado por 1,5 millones de personas. Esto hace 5 años era una discusión muy difícil de hacer. Yo creo que a lo mejor, en los próximos años va a haber más abertura para entender este tipo de análisis y este tipo de evaluación de una exposición, que para mí es muy importante. Muchas gracias a los 4 por estar hoy aquí. Hasta luego. Gracias, allá. Gracias.